en Colombia, vámonos para Medio Oriente, para Siria, para la Franja de Gaza, porque son muchas cosas las que están pasando allá y pues hemos dejado de ponerle el ojo a esa región del mundo. Hay tres frentes abiertos en este momento en la región, Camila, sin mencionar siquiera lo que pasa en Yemen. Número uno, el conflicto que se ha avivado nuevamente al norte de Siria con el enfrentamiento de miembros de la fuerza del expresidente Bashar al-Assad con miembros del gobierno actual de Siria. Esto ha generado, al menos el fin de semana, una cifra abismal de muertes. Más de 1.000 personas han sido asesinadas de bando y bando. Incluso se habla ya de ejecuciones sobre todo que incluirían a niños y adolescentes. Por otro lado, tenemos la situación en Gaza. Israel ha anunciado desde el día de ayer el corte total de la energía eléctrica, de la poca que quedaba a la Franja de Gaza, hasta que Hamás no libere a los secuestrados que todavía tienen cautiverio. Y por otro lado, Camila, el otro frente abierto tiene que ver con Ucrania, con Estados Unidos, con la reunión que se está llevando a cabo en Riad, capital de Arabia Saudita. Pero enfoquémonos en el tema de Siria. Y para hablar de Siria, le tengo en línea a Daniel Bayadet. Él es analista político especializado en Medio Oriente y conoce mucho del tema. Don Daniel, gracias por acompañarnos a esta hora en Blue Radio. Don Daniel, ¿nos escucha? Sí, ¿me escuchan? Sí, lo escucho perfecto. A ver, ¿qué es lo que está pasando en Siria? ¿Qué es lo que se vivió el fin de semana y por qué esta cifra dantesca de al menos 1.000 personas muertas? Bueno, es evidente que lo que estamos viviendo es una etapa trágica para Siria. Era de esperar también, después de cómo se han dado los acontecimientos con la caída del régimen de Assad. Lo que está claro es que vivimos los últimos, digamos, centros de poder, lo que queda, ¿no?, del régimen de Assad, también movido por una línea, ¿no?, en torno a etnias, a sectas, como pueden ser las minorías que hay en Siria. Evidentemente hay un gobierno provisional ahora mismo que es emergente, liderado por Ahmed al-Shara, y ahora mismo lo que estamos viendo es una pugna de poder que veremos hasta qué punto nos va a llevar. Es evidente que el gobierno provisional va a hacer todo lo posible para lograr una centralidad, para lograr un poder único en lo que es el país, porque no olvidemos que esta transición se está dando paso a paso. Es evidente que va a haber tensiones étnicas, tensiones religiosas que después de un régimen como el que estaba el de Bashar al-Assad, también hay sentimientos encontrados que pueden también tener sus raíces en un deseo de venganza, pero es evidente que hay un régimen que ha caído, que está, digamos, de alguna forma resistiendo en ciertos puntos, pero tampoco se tendría que afirmar con contundencia que son pro-Assad, sino también que son pro-antirégimen provisional, que lo que se está configurando, ¿no?, como el gobierno provisional. Entonces hay una lucha de pugna por el poder. Pero lo que está señor, claro es que... señor Bayadet, déjeme lo interrumpo, porque cuando vimos la caída del régimen de Bashar al-Assad a nivel mundial, veíamos la celebración de los sirios alrededor del planeta saliendo a las calles de las principales ciudades celebrando que hubiera caído una dictadura de tantos años. Y muchos que comulgaban con Bashar al-Assad salieron a decir esto va a ser mucho peor que estar con al-Assad en el poder. De hecho, pues recuerdo que el propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, así lo dijo a través de su cuenta de Twitter. Dijo, aquí lo que va a pasar después de la caída de Bashar al-Assad es un río de sangre espantoso. En su forma de ver, realmente eso fue lo que pasó. Esa dictadura que cayó, que celebró el mundo entero alrededor del planeta, ¿terminó siendo peor el remedio que la enfermedad? Lo que pasa es que estamos en una situación muy crítica, porque realmente no tenemos claras las intenciones de esta nueva puesta en escena por parte del gobierno provisional, cuya intención es intentar dar un nuevo marco jurídico a lo que es Siria tras la caída de Bashar al-Assad. Recordemos que venimos de lo que es un régimen de una dictadura, y ahora mismo lo que se está intentando configurar, y veremos si los pasos van encaminados, es a un nuevo marco jurídico. No tenemos claro ni tampoco sabemos perfectamente cuál es el perfil
ideológico de Ahmed al-Sahra, más allá de su pasado en las filas de grupos yihadistas. Lo que está claro es que ahora mismo lo que él está intentando hacer es mantener el poder y mantener el control de los tiempos. Y él es consciente de que la única forma de intentar controlar esta transición política encaminada hacia un nuevo marco jurídico y sobre todo garantizar lo que es la cohesión territorial basa en firmar acuerdos con los diferentes grupos dentro de Siria. Lo hemos visto con el acuerdo con las fuerzas democráticas sirias, ¿no?, que están lideradas por los kurdos, y recientemente también lo ha firmado en el sur con los drusos, porque aquí básicamente él necesita el apoyo de estas minorías para volver a integrar y sobre todo dar un margen de confianza, porque cualquier punto, cualquier erupción o cualquier, combate puede realmente dañar su imagen y sobre todo en lo que es el proceso político. Y evidentemente lo que ha ocurrido este fin de semana pues daña la imagen de lo que es el gobierno provisional y la puesta en escena. Pero no olvidemos que rápidamente después de estos acontecimientos el mismo Ahmed al-Sahra firmó acuerdos con las fuerzas kurdas y también con los drusos, como es una forma de mantener el control y sobre todo el rumbo de la acción política de esta transición. Y no olvidemos que Siria está en una posición geográfica clave. Estamos viendo cómo Israel también está poniendo la atención en el sur de Siria y vamos a ver hasta qué punto otros países y otros estados de la región van a tener intereses dentro de Siria. Es evidente que ahora mismo vivimos en una región inestable. El papel de Estados Unidos también va a ser fundamental, porque no olvidemos que eran aliados de las fuerzas kurdas, de las fuerzas sirias democráticas, y ahora mismo está en cuestión si van a seguir apoyando a estas fuerzas, porque ahora mismo se han integrado a lo que es la parte del Estado y a la línea de acción de Ahmed al-Sahra, y es evidente que ahora mismo no solo va a estar la cuestión de Siria y sobre todo su estabilidad, sino también hay que mirar hacia lo que está ocurriendo en las dinámicas en Gaza y a futuro la cuestión del programa nuclear de Irán. Todo está entrelazado. Sí, señor Bayandeh, ¿dónde se concentran esos focos de poder, de esos centros de poder de los que usted estaba hablando? Pues geográficamente, los que quieren conservar pues el legado o todo lo que dejó Bashar al-Assad, y cómo se nutren o financian geográficamente, ¿dónde están y quién los está financiando? Aquí, la pregunta es quiénes están financiándolo, porque se escuchan rumores. De hecho, el mismo Ahmed al-Sahra apuntaba a terceros países como o sea, que estaban financiando esta insurgencia, estos grupos, pero no olvidemos que siempre el que está en el poder suele externalizar el conflicto a lo que es el panorama internacional para, digamos, ganar una cohesión política interna y sobre todo una cohesión y legitimidad para el pueblo que le está intentando dirigir. Todos estos altercados se dan en la costa, en lo que es la parte, cerca de donde está el Mediterráneo. Aquí, que son los últimos reductos, ¿no?, que tiene ahora mismo el régimen de Assad y sobre todo aquella oposición directa a Ahmed al-Sahra. Pero no olvidemos de que tampoco se tiene que denominar como un paraguas, digamos, sólido, que son la oposición y sobre todo que representan a Assad, sino que también hay muchas minorías allí presentes que también sienten miedo y sobre todo que van a saltar para reclamar un espacio y sobre todo una cuota de poder. Con lo cual tenemos que tener en cuenta eso. Claro. Cuando se menciona el tema de quién está detrás de estos grupos, habría que cogerlo con lupa, porque evidentemente tras los últimos acontecimientos que dieron lugar no solo a lo que ocurrió el 7 de octubre con los ataques de Hamas, sino cómo ha ido derivando. Hemos visto como el eje de resistencia que estaba patrocinado por Irán y también el papel crucial que jugaba Rusia en el régimen de Assad. Esos actores ahora mismo están centrados en otras batallas, en tanto batallas internas en sus propios estados. Por ejemplo, el caso de Rusia está centrado ahora mismo en la resolución del conflicto de Ucrania. Con lo cual, lo que es el mismo gobierno provisional ha dejado claro que estos altercados acaban de terminar, pero todavía es pronto para decirlo y es evidente que es una transición frágil. Es una transición que tiene que llevar el mismo pueblo sirio
y algo fundamental, que es lo que está intentando hacer Ahmed al-Sarraj, porque es un líder, digamos, ahora mismo, que está intentando llevar a cabo una estrategia pragmática de intentar, digamos, adquirir un apoyo internacional, no solo por parte de los Estados árabes, sino también por la Unión Europea. Y no olvidemos una cuestión fundamental que creo que se pasa desapercibido, y es que todavía hay sanciones impuestas a Siria, y sobre todo el mismo Ahmed al-Sarraj, que cambió su nombre, que en realidad su primer nombre era Al-Golani, sigue estando en las listas como un actor, digamos, terrorista en las listas de Estados Unidos. Con lo cual tenemos que siempre mirarlo con lupa todos los acontecimientos y no olvidemos la variable internacional que va a tener mucho que decir en Siria. Pues, don Daniel Bachadet, era importante entender un poco lo que estaba ocurriendo en Siria luego de esa imagen que vimos el fin de semana, esa fotografía que nos mostraba un enfrentamiento sobre todo al norte de Siria. Analista político especializado en Medio Oriente, muchísimas gracias por habernos acompañado en Blue Radio. Un placer, muchísimas gracias. Y las imágenes que estábamos viendo en pantalla y que estamos observando, Gonzalo, tenían que ver con el momento en que se celebraba la caída de Bashar al-Assad. Es que acuérdese que esto fue hace algunos meses y muchos incluso de sus compatriotas venezolanos decían, Gonzalo, si cayó al-Assad, cae también Maduro. ¿Se acuerda? Decían, si se logró tumbar el régimen de Bashar al-Assad en Siria, se logra tumbar cualquier régimen dictatorial a nivel mundial. Y lo que estamos viendo es que aquellos que vaticinaban que pues eso era débil, que podría venirse un baño de sangre, pues no estaban tan equivocados, que entre esos, pues el presidente Gustavo Petro lo dijo en su cuenta de Twitter varias veces. Pero le voy a decir algo, Camila, más allá de que el régimen de Bashar al-Assad aguantó lo que fue la primavera árabe, porque desde la primavera árabe es que comienza la guerra civil en Siria. Yo no sé si el señor Erdogan vaya a permitir que pase lo que pasó el fin de semana en Siria, o al menos se extienda, porque recordemos que parte de este cambio de gobierno que se está viviendo ahora en Siria, o ahora me refiero hace cuestión de meses, también está avalado por Turquía, que sigue muy de cerca lo que está pasando en Medio Oriente, siendo, digamos, de esos factores, de esas hegemonías, de esos gobiernos que hoy en día quieren dividirse el mundo entero, como se ha planteado en su momento, frente a lo que quiere hacer, por ejemplo, Donald Trump, Xi Jinping y el señor Vladimir Putin. Pero fíjese cómo nuestro analista, nuestro invitado, el que usted nos trajo, nos dijo, ahora esos señores están preocupados de otras cosas, como por ejemplo el señor Vladimir Putin. El señor Putin está preocupado por el tema con Ucrania, cómo logra ese cese al fuego, cómo logra anexar esos territorios que ya invadió, y así otros líderes mundiales, por ejemplo Trump con el tema de México, el tema de Canadá, los aranceles, la bolsa. Entonces, en medio de esas preocupaciones que tienen esos líderes que estaban ahí, pues mirando lo que estaba pasando en Siria, pues ahora están un poco pues solitarios, y está la gente allá, los sirios, mirando cómo solucionan su situación después de la caída de al-Assad. Ahí quien veo más tranquilo es Erdogan, que sabe muy bien mover sus cartas, sobre todo en ese país que, recuerde, Camila, antes del régimen de Bashar al-Assad estaba dividido en 5 partes, o sea, en fragmentos territoriales que eran ocupados por el propio régimen, sus fuerzas, la HTS, la Yihad Islámica, en este caso a través de ISIS. De alguna u otra manera es un conflicto interno muy difícil de comprender en pocas palabras, pero que tiene un actor fundamental, y es el señor Erdogan, viendo a lo lejos. Ahí cómo se mueve entonces la situación geopolítica en